Saludos y bienvenidos a Por la Palabra. Soy el pastor Jorge Lucas Escribano y en este día quiero hablar contigo un tema bíblico de bendición que tiene que ver nada más y nada menos que con el fuego de Dios. Y en lo que entramos en el contenido del programa, te invito a que nos llames al 787-787-6870, que es el número al cual puedes llamar para presentar tu petición de oración. Yo quiero considerar este tema porque es un tema de interés. De hecho, cuando tú vas a la Biblia, el fuego de Dios representa múltiples conceptos, ¿verdad? Aunque el fuego de Dios es uno, tiene varias manifestaciones, que incluye, por ejemplo, se asocia con la presencia divina. Hay fuegos donde Dios se manifiesta, como por ejemplo en el pasaje de Éxodo capítulo 3, que hay una parucía, una aparición de Dios en una zarza que arde, pero que no se quema, y es un fuego. Está esa zarza o ese arbusto en el desierto, y Moisés se acerca a verlo y Dios le habla allí. Tienes, por ejemplo, el poder purificador del Espíritu Santo de Dios. Se simboliza también en lo que se conoce como el fuego del Espíritu manifestado el día de Pentecostés, que cada persona, por encima de esa persona aparecieron como llamas de fuego que identificaba a esa persona como investida de ese poder de Dios. Tienes también, por ejemplo, lo que se conoce como el juicio divino contra el pecado y la rebelión, como ocurrió, por ejemplo, en el juicio sobre Sodoma y Gomorra. También el fuego de Dios simboliza pasión, simboliza el celo de Dios, el fervor, la fuerza del creyente. Y hay varias representaciones de ese fuego a través de la Biblia. Ya te mencioné, por ejemplo, Éxodo capítulo 3, que Dios llama a Moisés. Pero también hay otra caracterización que es de su presencia protectora. Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, que Dios a través de Moisés los liberta, ellos empiezan a huir. Dice que ese pueblo estuvo acompañado por dos cosas. Una columna de nube durante el día para protegerlos del sol. Es como una mega sombrilla de nube que tenían por encima, una columna que los protegía del sol y mantenía, por así decir, los mantenía como escondidos detrás de esa nube para que los enemigos no pudieran verlos. Pero también tienes una columna de fuego, y esa columna de fuego los acompañaba en el desierto por las noches. Así que los iluminaba para que pudieran caminar, les espantaba todo con sabandijas y alimañas y todas esas cosas que habían en el desierto. También vemos cómo, por ejemplo, el Espíritu Santo se manifiesta en llamas de fuego. También está la simbología de los corazones ardientes, ¿verdad? Representa un corazón fervoroso. Cuando el profeta dice, no quiero hablar de Dios, pero es que tengo un fuego por dentro, un fuego que arde en mis huesos, en mi ser, que me lleva a hablarle de Dios a la gente. Está el fuego que purifica, que refina. O sea, hay tantas metáforas en la Biblia sobre el fuego que santifica, que te separa para Dios. Está el fuego que consume, como el fuego consumidor. También está el juicio contra el pecado, que a menudo se asocia con fuego de Dios. Tienes el fuego que devorará al mundo, que lo dice el apóstol Pedro al final de la Biblia, que en el día del Señor van a desaparecer los cielos de un estruendo y todos los elementos que van a ver serán quemados. Así que el fuego de Dios es diverso en las Escrituras y hoy yo quisiera comenzar a hablar de ese fuego. Y uno de los primeros fuegos que te quiero mencionar es un fuego de juicio. Hay una narrativa que de hecho vamos a presentarte más adelante, una predicación que tiene que ver con este juicio y tiene que ver con otros fuegos de Dios, que como te dije, es uno manifestado de diferentes maneras. Y hay fuegos de Dios que purifican, que limpian, que sanan, que te traen salud, te traen sanidad,
que queman la escoria de uno. Y eso hay que pedirlo en oración. Dios, yo necesito que el fuego de tu Espíritu Santo me bautice. Se lo puedes decir desde ahora, comenzando el programa. Señor, que el fuego de tu Espíritu Santo me alcance, me liberte, me transforme para la gloria de tu nombre. Cuando tú vas al libro de Génesis, yo te invito a que vayas a Génesis, capítulo 18, mirar los versos 17 al 20 aproximadamente. Lo voy a leer en una versión actualizada que dice: entonces el Señor pensó, debo decirle a Abraham lo que yo voy a hacer, ya que él va a ser padre de una nación grande y fuerte. Yo le he prometido a Abraham bendecir por medio de él a todas las naciones del mundo. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y descendientes que obedezcan mis enseñanzas y hagan todo lo que es bueno y correcto, para que yo cumpla todo lo que le he prometido. Así que el Señor le dice a Abraham: la gente de Sodoma y Gomorra tiene tan mala fama y su pecado es tan grave que ahora voy allá para ver si en verdad su maldad es tan grande como me han dicho, y así lo sabré. Yo quiero que tú sepas que este es uno de los textos que te habla de que lo que ocurre en esta tierra genera un clamor delante de Dios. Todo lo que respira alaba al Señor en la creación. Así que cuando tú adoras a Dios, no solo cantando y adorando, eso sube a la presencia de Dios. Pero también sube a la presencia de Dios el gemido, el clamor de un pueblo, de una nación, de un país por cada cosa que ocurre. Y cuando yo miro Génesis capítulo 18 y verso 17, dice: mira, lo que hace la gente genera eso, es como un gemido o un sonido que alerta a los cielos de lo que está pasando sobre la faz de la tierra. Y cuando tú miras Génesis 18 por ahí, verso 17, que Dios le dice: voy a decirle a Abraham lo que voy a hacer, dice en el verso 20, porque Dios dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora para ver si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Dios tiene que meterle mano a Sodoma y Gomorra por la conducta de ese pueblo. Cuando tú vas, por ejemplo, a Génesis capítulo 19, verso 13, ese capítulo 19 dice que los ángeles le hablan a Abraham y dicen: vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. En el capítulo 19 se le está diciendo a Abraham: salte de aquí, vamos a sacarte de aquí con tu familia, porque viene juicio de Dios sobre todo este pueblo, porque es un pueblo cuya conducta reta el propósito de Dios. Por eso Sodoma y Gomorra en la historia de la humanidad están puestas como ejemplo. Están ahí para mostrarle a la humanidad que no se puede vivir al garete, que no se pueden ser abusadores, que no pueden maltratar sus niños, que no pueden asesinar bebés en el vientre materno, que eso del aborto genera un clamor delante del Dios de los cielos, de vidas inocentes siendo asesinadas en el vientre materno por parte de una pandilla criminal de médicos que se lucran del dolor de la gente. Y eso genera un clamor delante del Dios que hizo los cielos y la tierra. Cada vez que se maltrata a un niño, cada vez que se maltrata a una mujer, cada vez que le roban a un anciano y le despojan de sus bienes, cada vez que hay actos de violencia doméstica, cada vez que hay un asesinato, un crimen en la calle, un tiroteo, todo ese tipo de cosas generan un clamor delante del Dios de los cielos. Pero el profeta Ezequiel en el capítulo 16 explica además qué hizo Sodoma y Gomorra, qué hicieron, que Dios tiene que juzgarlas. Dice: este es el pecado de tu hermana Sodoma. Le están hablando a Gomorra. Ella y sus aldeas se sentían orgullosas de tener abundancia de alimento y de gozar de comodidad, pero nunca ayudaron al pobre y al necesitado. Se volvieron orgullosas y cometieron cosas que yo detesto, dice el Señor. Por eso las destruí, como has visto. De hecho, cuando vamos al Nuevo Testamento,
Antes del libro de Apocalipsis está la epístola de Judas. Y en el verso 7 dice, y Sodoma y Gomorra, junto con las ciudades limítrofes entregadas como ellas a la lujuria y a la homosexualidad, sufrieron el castigo de un fuego perpetuo, sirviendo así de escarmiento a los demás. Así que eso que ocurrió es un ejemplo de lo que le sucede a aquellos que le dan la espalda a Dios y viven una cultura de pecado, de rechazo contra Dios. Son los teofóbicos, los cristofóbicos, los que se mofan de Dios, los que rechazan los propósitos divinos. Te estoy hablando del fuego de Dios, que es uno, que se manifiesta de diferentes maneras. En este primer ejemplo lo estamos viendo como un juicio que desciende, donde Dios remueve a la gente justa de una ciudad y pasa juicio destruyendo a todos los demás. La Biblia dice que cada vez que va a ocurrir una catástrofe a nivel del planeta, Dios interviene y saca a la gente justa. Eso ocurre en Génesis capítulo 6, aproximadamente 7 por ahí, donde la población estaba en la maldad, en la ideología woke, donde asesinaban niños, abusaban de ancianos, abusaban del huérfano, la viuda, destruían la niñez, todo eso. Y Dios tiene que intervenir en un pueblo como ese. ¿Y qué hace? Remueve a Noé y su familia, los envía a que construyan un arca y les avisa el día que tienen que meterse en esa arca, cerrar la puerta, porque comienza un diluvio. Eso está arrancando, empezando la Biblia, comenzando, como decimos. En Sodoma y Gomorra hizo exactamente lo mismo. Envía 2 ángeles, saca a los justos de Sodoma y Gomorra, los lleva afuera y luego destruye ambas ciudades con fuego y azufre. Hoy en día, los restos de Sodoma y Gomorra están al margen del Mar Muerto y debajo de ese mar, donde arqueólogos y personas que estudian los terrenos y las piedras y todo este tipo de geología han descubierto que existe allí un azufre que tiene un nivel de pureza del 95%. El único lugar en todo el planeta Tierra donde un azufre tiene esa pureza es allí. En todos los demás lugares, como las ruinas del volcán de Pompeya, el volcán de Santa Elena en los Estados Unidos, en otros que son bien famosos, usted puede ir a Hawái y que siempre hay volcanes en erupción y todo ese tipo de cosas. El azufre que puede haber en esos lugares no tiene el nivel de pureza que el que tiene el que barrió Sodoma y Gomorra. Y la conclusión que han hecho los que estudian esto es que, de hecho, en el Mar Muerto no hay nada, no hay ningún tipo de vida. O sea, la quemada que agarró aquello allí, la destrucción fue tan masiva que por miles de años no hay vida en aquel lugar. Ese es el nivel de juicio que ocurrió. Y dicen estas personas que de la única manera que tiene una explicación ese tipo de azufre en ese lugar y en la magnitud de lo que hay allí es que vino del espacio, tuvo que bajar del cielo. Como dicen los coritos pentecostales, fuego ha bajado del cielo. Y ese fuego quemó, pasó juicio. Eso está en la narrativa de Génesis, capítulos 18 y 19. Te vas a encontrar uno que otro teólogo pervertido que te va a decir que el juicio de Sodoma y Gomorra fue por la falta de hospitalidad, pero eso son mentiras. Son gente perversa que tiene un estilo de vida oscuro y para ellos sentirse bien en su conciencia, en su inmoralidad y en su inmundicia, te van a tratar de convencer de que el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra fue porque no fueron hospitalarios. Eso es falso. Cuando tú vas al capítulo 18, dice que Dios ya había decidido destruir a Sodoma y Gomorra. Que en el capítulo 19 se da un issue de falta de hospitalidad, pero la realidad es que la población rodeó la casa de Lot para tratar de violar a los ángeles que habían llegado allí. Estos que están con su preferencia sexual y todo ese tipo de confusión y todo ese tipo de cosas, están representados en esa población
que en su perversidad querían violar a esos ángeles. Otro de estos teólogos dice que eso precisamente fue el intento de violación de esos ángeles, dando a entender que si hubiera sido consensual no hubiese juicio. Nada lejos de la verdad, porque esa ciudad, entre algunas personas, practicaban aberraciones sexuales consentidas entre ellos. El hecho de que consientan no valida el pecado y la maldad. Y ahí tú tienes un gran ejemplo del juicio de Dios. Pero si eso fuera poco, yo te invito a que tú repases después con mucha calma la epístola del apóstol Pablo a Corinto. Y él en el capítulo 10, él le dice al pueblo de Dios, le dice, miren, yo quiero que ustedes sepan algo, que ese pueblo de Israel, todos estuvieron bajo la nube que los protegía de día, todos pasaron el mar, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, todos bebieron de la misma roca espiritual que los guiaba, y esa roca es Cristo. Mas estas cosas, dice aquí, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Una generación se rebela contra Dios y Dios los mata en el desierto. Y entra a la tierra prometida una nueva generación de ese pueblo. Y el verso 6 dice, miren, estas cosas le sucedieron al pueblo de Israel para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Eso que les pasó es un ejemplo para nosotros, para que miremos esa conducta y no imitemos esas conductas. Dice, verso 11 de Primera de Corintios capítulo 10. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Con esto lo que te traigo es que un pueblo no puede llevar una conducta que rete el propósito de Dios. Apartarse de esa naturaleza humana que Dios con la que nos creó y de la imagen y semejanza que nos dio. Se supone que nosotros vivimos para Dios. Todo lo que hacemos es para glorificar y honrar su nombre. Haciendo las cosas bien, le damos gloria a Dios, reconocemos su grandeza. Es una manera de adorarlo. El estilo de vida tiene que ser un estilo de vida sano, de lo que se supone que es un buen puertorriqueño, un buen hispano, un buen boricua, un buen dominicano, un buen guatemalteco, un buen ser humano, que con lo que hace, su conducta demuestra que tiene comunión con Dios. Y la gente que ve esas buenas obras de nosotros se interesa en conocer al Dios que nosotros le servimos. Por eso es central, es importante que entremos en comunión con Dios. Si hay algo oscuro en tu vida, que tú le puedas decir hoy, Señor, yo necesito que tu Espíritu Santo me liberte. Yo necesito que tu Espíritu Santo me alumbre, que el fuego de tu Espíritu Santo queme lo canceroso, queme todo virus, toda bacteria, todo microorganismo enfermo, todo parásito, todo virus, toda cosa que quiera enfermar mi mente y mi corazón. Por eso es que adorar a Dios es importante. Adorar a Dios permite que tu corazón en esa adoración emita una onda al cerebro que le ayuda a ordenar toda tu neurología y poner el funcionamiento de todo tu cuerpo en paz, en comunión con Dios. Y eso genera sanidad, eso genera liberación. Por eso ahora mismo yo te invito a que me llames 787-6870. Ese es el número al que nos puedes llamar para decir, pastor, necesito que oren por mí. Das tu nombre, la petición. Si quieres que pidamos oración por una persona que está enferma o tú mismo por tu salud o porque tus hijos vuelvan a conectarse o porque haya paz en tu casa, porque tengas provisión, consigas un empleo. Así que llámame. 787-6870. Continuamos hablando del fuego de Dios y uno de los fuegos más importantes que hay en la palabra del Señor precisamente es la palabra de Dios. La Biblia caracteriza el fuego de Dios como una manifestación, por ejemplo, como un espejo,
Vemos que la palabra de Dios, además de ser un espejo, es un martillo, es una espada, es un bálsamo que sana las heridas, es una luz que te saca de las tinieblas. Pero la caracterización que quiero trabajar en este programa es que la palabra de Dios también es un fuego. Escuchar la palabra limpia, escuchar la palabra sana el alma, escuchar la palabra ordena los pensamientos, escuchar la palabra de Dios te alumbra los ojos, te saca de la ceguera. Escuchar la palabra de Dios permite una operación interna en tu alma y en tu corazón que ordena los pensamientos. Por eso he querido compartir contigo en este programa un sermón predicado en el Centro Cristiano Vida Abundante, allá en Riverview, Bayamón, donde el tema es el fuego de Dios precisamente, y estamos usando en esa reflexión algunas 5 o 6 caracterizaciones de ese fuego. Y yo te invito a que abras tu Biblia, a que con una libreta tomes tus notas o pongas una de estas aplicaciones que transcribe todo y puedas después con calma repasar esa reflexión poderosa sobre el fuego de Dios. Fuego que sana, fuego que limpia, fuego que liberta, fuego que te dirige, fuego que te muestra el camino, fuego que alumbra las tinieblas. Es el mismo fuego de Dios en diversas manifestaciones. Y alguno de esos fuegos nosotros los necesitamos en un tiempo como este. Puerto Rico necesita ese fuego que lo saque de las tinieblas, que lo saque de la violencia, que lo saque del maltrato, del marasmo, de la corrupción que arropa esta isla, para que esa gracia y esa misericordia de Dios alcance nuestra mente y nuestro corazón. Así que presta mucha atención, puedes llamarme al 787-6870 es el número a llamar. También puedes entrar a YouTube, Spotify y pones programa por la palabra para que repases esta reflexión. Medita en este sermón que tiene que ver con el fuego de Dios. Vamos a meditar en él y gózate esta palabra poderosa que yo sé que va a ser de mucha bendición a ti. Vamos a escucharla. Les invito a ir a la palabra del Señor. Hay 2 textos. Mirar primero Mateo capítulo 3, verso 11. Mateo capítulo 3, verso 11. Y luego mirar Jeremías 23, 29. Envié ese al principio cuando tengo que enviar a la oficina un texto base, que es el bautismo que está celebrando Juan el Bautista. Y allá en el capítulo 3 de Mateo, él dice algo mientras hace los bautismos y empieza a hablar del que ha de venir. Acuérdense en que Juan el Bautista es una señal de que Cristo viene, porque él es el precursor, el que abre el camino, porque detrás de él viene Cristo. Y en las profecías decían, va a haber uno que abre el camino al Mesías. Por eso es el ministerio de Juan, tiene ese sermón que dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Pero él dice algo en ese texto. Lo vamos a leer ahora, usted lo tiene ahí. Mateo capítulo 3, verso 11, cuando él dice, es que ese que viene detrás de mí, yo no soy digno de atarle o desatarle los zapatos. Yo los bautizo a ustedes en agua como señal de arrepentimiento, pero este los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Dice algo más, él trae en su mano el aventador, porque él es el que decide quién entra y quién no entra al cielo. No es la iglesia, no es un comité, no es entre nosotros. Mira que el que perdió está, no te pierdas tú mirando eso, porque el que decide quién entra o quién no entra es él. El texto dice que él va a separar la paja, la ata y la mandará al fuego que nunca se apagará. Pero el trigo, preocúpate tú y yo por ser el trigo de Dios. Vamos para el granero de Dios. ¿Cuántos se gozan? Eso es lo que dice. Pues él dice en ese texto, ¿lo tienen? Vamos a leerlo. Bien forzado. A ver. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Quiero que miremos el fuego, porque el título de esta palabra es
fuego de Dios. Ahora en Jeremías 23:29, Jeremías 23:29, el profeta es confrontado, Dios le dice, dile a todos estos profetas que caminan por ahí y se pasan hablando, no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Lo repito, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. De hecho, ahí tenemos dos de las caracterizaciones de la palabra. La palabra de Dios es espejo, la palabra de Dios es martillo, la palabra de Dios es espada, la palabra de Dios es bálsamo que cura las heridas. La palabra de Dios es luz que me saca de las tinieblas, pero en este texto vamos a mirar que es fuego. Yo descubrí, preparando esta reflexión, que el fuego de Dios es uno, pero ese fuego de Dios se manifiesta de diferentes maneras. Amén. Señor, te adoramos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, y estamos delante de ti para adorar y bendecir tu nombre. Señor, ahora suplicamos que esta palabra cumpla ese propósito para el cual tú permites que la escuchemos hoy. Que esa palabra anide en mente, corazones, que la podamos, Señor, recibir, aceptar, guardar y poner en práctica para tu gloria. Permite, oh Dios, que mientras esta palabra entre, sea lo que dice Jeremías, un fuego que nos limpia, fuego que nos sana, fuego que nos restaura, fuego que hace obra poderosa en cada mente y cada corazón. Señor, recibe la gloria y confirme esta palabra, trayendo sanidad sobre los enfermos, libertando al que esté cautivo, trayendo paz al corazón, que podamos estar libertados para adorar y bendecir tu nombre. Se ha hecho este milagro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo creo que si en algún tiempo se ha necesitado fuego de Dios, es en este tiempo. Fuego que queme la violencia que hay en este país, fuego que queme las confusiones que están follando por ahí, fuego de Dios que purifique, que limpie. Y uno de los primeros fuegos que yo quiero empezar a mirar es un fuego fuerte, es un fuego de castigo, es un fuego que aparece en Génesis. Vaya un momentito a Génesis capítulo 18, porque nosotros vamos a descubrir que todo lo que se hace sobre la faz de la tierra llega a los cielos. De hecho, en este culto que arrancó a las 11:20 de la mañana, nuestra adoración está llegando ahora a los cielos. Pero antes de nosotros hay gente en la faz de la tierra que ha venido adorando desde temprano. Así que esa adoración va llegando a la presencia de Dios. Yo creo eso. Que en algún momento, quizás en esta mañana, Dios dice, un momentito alto, le dice a los ángeles, estén tranquilos, que por ahí viene una alabanza. Vino al arcángel Miguel diciéndole, Señor, ¿cómo que por ahí viene una alabanza? Si hay millares de seres humanos adorándose. Sí, pero esta viene de Riverview, Bayamón. Y ahí hay gente congregada que me está adorando, me está cantando y muchos tienen dolores, muchos tienen problemas, otros se sienten bien contentos, otros la han pasado difícil en la semana. Y yo recibo esta adoración en esta mañana porque yo me voy a manifestar a ese pueblo. Pero cuando yo sigo mirando la escritura, me doy cuenta también que hay otro tipo de cosas que ocurren en la faz de la tierra y que Dios recibe en los cielos. Yo quiero que usted sepa que cada vez que se maltrata a un niño, que cada vez que practican un aborto, cada vez que maltratan a una mujer, cada vez que alguien usa cualquier método para robarte, para defraudarte, cada acto que se hace sobre la faz de esta tierra regenera un clamor delante de Dios. Eso es así. Y en este texto no es la excepción. De hecho, desde Génesis 6, cuando el pueblo está al garete, está haciendo las cosas mal, Dios llama a un hombre llamado Noé que le dice, tú eres justo, ven acá, empieza a hacer un arca porque vengo con juicio, voy a descender a pasar juicio sobre la faz de esta tierra. En este texto que yo les voy a dar hoy, que es Génesis capítulo 18, versos 17 en adelante, hay una narración donde Dios le habla al primer abogado que vivió sobre la faz de la tierra. Era el licenciado Abraham de Ur de los Caldeos. Licenciado Abraham de Ur de los Caldeos era un abogado prominente. De hecho, el mejor abogado que ha habido sobre la faz de la tierra es Abraham, porque sus clientes principales en aquella época eran Sodoma y Gomorra. Él representó las ciudades de Sodoma y Gomorra en el tribunal de los cielos. Sorpréndase, ganó el caso. Todas las mociones que Abraham le planteó al juez, el juez se las concedió. Cuando
Dice aquí, vamos a mirarlo, lo voy a leer en una versión actualizada. Génesis 18, verso 17 dice, entonces el Señor pensó, debo decirle a Abraham lo que voy a hacer, ya que él va a ser el padre de una nación grande y fuerte. Le he prometido bendecir por medio de él a todas las naciones del mundo. Verso 19. Yo lo he escogido para que mande a sus hijos y descendientes que obedezcan mis enseñanzas y hagan todo lo que es bueno y correcto para que yo cumpla todo lo que he prometido. Verso 20. Así que el Señor le dijo, la gente de Sodoma y Gomorra tiene tan mala fama y su pecado es tan grande que ahora voy allá y descenderé para ver si en verdad su maldad es tan grande como se me ha dicho. Y así lo sabré. Entonces, cuando usted sigue leyendo ese capítulo 18, que él le dice, mira, yo voy a destruir a esta gente. Y Abraham le levanta un argumento al juez y le dice, pero es que tú eres un juez justo. ¿Cómo tú vas a emitir una sentencia matando a justos y pecadores? Que no se diga eso, porque entonces, ¿dónde está tu justicia? Y el tribunal empieza a escuchar ese argumento y le concede. Y Abraham le argumenta y le dice, mira, esa ciudad tiene miles de personas. Si hubiesen 50 personas decentes ahí, tú te vas a llevar enredado a esos 50. Entonces Dios le dice, por amor a los 50, no los voy a destruir. Cuando él ve al juez de buena, se fue, va a la mesa de los abogados y empieza a contar y dice, yo creo que me faltan 5. Tira para atrás. Se vuelve a argumentar, pero es que si me faltan 5 de los 50, por amor a los 45, él vuelve para la mesa y dice, pero ¿y si me faltan 5 más? Y vuelve y le hace el planteamiento a Dios y Dios le dice, por amor a los 40. Cuando un abogado olfatea que el juez está de buenas concediendo los remedios, uno se manda a pedir. Entonces ya dejó de 5 en 5 y de 10 en 10. Y el texto yo creo que termina, lo pueden mirar por ahí, por amor a los 20, no los destruiré. Ven. Así que ganó su caso, sale con la sentencia, la ciudad no va a ser destruida, pero ¿qué hace Dios? Dios envía 2 ángeles para sacar los creyentes que hubieran en esa ciudad. Y cuando usted mira la narrativa del capítulo 18 me gusta porque los ángeles le dicen cuando llegan que se manifiestan los ángeles, él los recibe en su casa, les hace una cena, los tuvo que convencer para que vinieran a su casa. La ciudad los rodea porque esa ciudad estaba contaminada. Esa ciudad estaba oprimiendo gente. Esa ciudad estaba al garete. Cuando digo al garete, le voy a leer los 2 textos que nos dicen cómo estaban. Uno de ellos es Ezequiel capítulo 16, verso 49, que dice, este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Le está hablando a Gomorra. Ella y sus aldeas se sentían orgullosas de tener abundancia de alimentos, de gozar de comodidad, pero nunca ayudaron al pobre y al necesitado. Se volvieron orgullosas y cometieron cosas que yo detesto. Por eso las destruí, como has visto. Entonces, la explicación que hay en Ezequiel capítulo 16. Están diciendo, oye, Sodoma y Gomorra las destruyen por esa mala conducta. Esta ciudad estaba enferma. Pero no solo eso. Cuando voy al libro de Judas, que está antes de Apocalipsis, en el verso 7, dice, y Sodoma y Gomorra, junto con las ciudades limítrofes, entregadas como ellas a la lujuria y a la homosexualidad, sufrieron el castigo de un fuego perpetuo, sirviendo así de escarmiento a los demás. O sea, tanto Antiguo como Nuevo Testamento te explican la razón por la que Sodoma y Gomorra son ¿qué? Destruidas. Cuando estos ángeles llegan, que van a la casa de Lot, Lot los recibe, los hospeda, les da alimento. La gente de la ciudad, como vieron esos visitantes novedosos, querían tener relaciones con ellos y rodean la casa, dice el texto. Lea eso, esto está ahí bien gráfico. Y le dice, sáquenlos, que los queremos conocer. En otras versiones dice, sácalos, que nos queremos acostar con ellos. Y Lot empieza a argumentar, no hagan eso. Y cuando van a linchar a Lot, le dicen, tú eres un extranjero aquí, tú no tienes derecho ninguno y te vamos a hacer a ti cosas peores que a ellos. Los ángeles abren la puerta, dice el texto, que alargan la mano, lo meten para adentro y lo que le dicen es, ¿tienes más familia? ¿Dónde están tus yernos? ¿Dónde están los novios de tus hijas? Que sácalos de aquí porque tenemos que destruir la ciudad. O sea, Dios escucha el clamor, Dios envía a los ángeles, va a destruir las ciudades,
se lo dice al abogado, el abogado asume representación, defiende las ciudades pidiendo misericordia, aunque no menciona la palabra misericordia ni perdón. Dice, por amor a los buenos, no los vas a destruir. Dios le dice, no hay problema, pero Dios envía los ángeles a ver si es verdad lo que está ocurriendo. Y cuando ve eso, Dios dice, no hay problema. Yo no voy a destruir la gente justa, lo que voy a hacer es que los remuevo de allí. Siempre que va a haber una catástrofe mundial, y han habido en la historia de la humanidad por lo menos el diluvio, que Dios agarró, sacó los aleluya, los montó en un arca y después vino el diluvio. En Sodoma y Gomorra envía 2 ángeles para sacar 4 justos. Y la Biblia me dice a mí que Cristo regresa en gloria a levantar su pueblo. Y entonces viene tribulación. Dios es consistente. Está en la Escritura. Y cuando yo miro ese texto, tengo que aprovechar porque estamos por internet para hablarle a un par de teólogos enfermos que están en el dominio público diciendo que el juicio sobre Sodoma y Gomorra es por la falta de hospitalidad. Embustes son. Dios está determinado a destruir la ciudad antes de mandar los ángeles. Así que reciban los ángeles o no lo reciban, no hizo diferencia. Porque él era juicio sobre esa ciudad, no sobre la gente justa. Vean ahora, vamos a mirar, capítulo 19, verso 13. Dice, el Señor nos ha enviado a destruir esta ciudad porque ha recibido muchísimas quejas contra los habitantes de este lugar. Así que el Señor no puede perdonarlos más y ha decidido destruir este lugar. Así que con el próximo teólogo que ustedes escuchen, doctor en Biblia, que les venda pasajes para ir a Israel y haya escrito libros diciéndole a ustedes que el pecado de Sodoma y Gomorra fue la falta de hospitalidad, eso miente. Es la conducta aberrante de un pueblo. Puerto Rico, siglo XXI, que en el año 2024 asesinaron 5.400 bebés en el vientre materno. Ese clamor, ¿a dónde usted cree que llega? A la presencia de Dios. Si usted tiene duda, le hace el libro de Judas. El libro de Judas dice, hubo este grupo que retó a Dios, hubo este grupo que retó a Dios y hubo este grupo que retó a Dios. Después sigue diciendo, y Balaam tuvo este problema. Y empieza a caracterizarlos por personas. O sea, que esto es individual y colectivo. ¿Ven? ¿Y qué dice Primera de Corintios en la Biblia de ustedes? Capítulo, creo que es 10. Que dice, y esto pasó con Israel, hicieron esto, hicieron esto, hicieron esto. Vamos a buscarlo porque estamos hablando del Nuevo Testamento para aquellos que creen que van a seguir haciendo las cosas mal y esto se va gratis. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y que todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Primera de Corintios capítulo 10, verso 4. Pero de los más de ellos, dice el verso 5, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Vea el verso 11 ahora de Primera de Corintios 10. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Si Dios llama a un pueblo para que sea fiel y ese pueblo le da la espalda y Dios lo saca de la esclavitud, les mete un detox en el desierto y esa gente que retó a Dios, Dios la tala en el desierto. ¿Ustedes creen que la iglesia que ha sido comprada a precio de sangre del Cordero de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores, que el Espíritu Santo le da vida y que Cristo regrese en gloria a levantar esa iglesia, puede vivir al garete y que Dios va a dejar eso así? Este texto dice, miren bien lo que pasó. Eso está como ejemplo para nosotros que han alcanzado los fines de los siglos. Y traigo esto aquí porque tenemos un Puerto Rico querido que está en la conducta de Judas.
7. Sodoma y Gomorra, junto con aquellas ciudades limítrofes entregadas a la inmundicia. Si usted quiere buscar la información, como dicen los jóvenes, googléalo. Busca, pon arqueología, restos, ruinas de Sodoma y Gomorra. Y te va a decir a ti que están al margen del Mar Muerto y que parte de la ciudad de Gomorra está bajo el Mar Muerto. Que el único lugar del planeta donde el azufre es 95% puro es allí. Que en el resto del planeta, el azufre que hay, incluyendo el volcán de Pompeya y el de San Helén en Estados Unidos, no tiene esa pureza. Y que los que estudian esto, las personas que están especializadas en piedras y todo este tipo de cosas, dicen, es que de la única manera que esto es compatible es que del espacio haya venido ese azufre. Fuego ha bajado del cielo. Cuando cantamos, fuego ha bajado del cielo, cuidado. Yo descubrí preparando esta palabra que el fuego de Dios es uno. Es un fuego de Dios. Pero ese fuego se manifiesta de diferentes maneras. En este texto es juicio. Está ahí. Y yo no predico juicio para que ustedes se asusten, pero se los tengo que mencionar porque está ahí. Y cuando me voy a Judá, Judá dice, tengan cuidado porque ese virus se metió y enfermó a una gente y recibieron juicio. Y si bien es cierto que al final de la película ganamos, hay algunos que no ganan porque se queman en el camino. Así que el primer fuego de juicio, de castigo. Ahora hay un segundo fuego. Vamos a salir de ese fuego ya. Uno lee ese texto y como que fuego quemado. Otro fuego viene. Vayan a Éxodo capítulo 3. En Éxodo capítulo 3 me gusta este que dice, un día, mientras Moisés pastoreaba los rebaños de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, al otro lado del desierto, cerca del monte Horeb, monte de Dios, repentinamente se le aparece el ángel del Señor como llamas de fuego en una zarza. Y Moisés vio que la zarza ardía sin quemarse. Se acercó para ver bien lo que le pasaba. Lo que pasaba, pero el Señor lo llama. Moisés, Moisés. Él dice, ¿quién me llama? Preguntó Moisés. No te acerques, le dice Dios. Quita las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Moisés cubre su rostro con ambas manos porque tenía miedo de mirar a Dios. Y he visto, dice el Señor, los profundos sufrimientos de mi pueblo Egipto. Eso está en el verso 7. Dijo el Señor. Y he oído sus oraciones que piden liberación de sus duros capataces, porque Dios escucha tu oración. Y he venido a librarlos de sus opresores egipcios y a llevarlos a una tierra buena y grande, tierra que fluye leche y miel, tierra en que viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, heveos y jebuseos. Sí, el clamor del pueblo de Israel ha ascendido a mi presencia y he visto las pesadas tareas con que los egipcios ¿qué? Los están oprimiendo. Este fuego es interesante porque este es un fuego donde Dios te llama. Acuérdense en que Moisés estaba prófugo del Departamento de Corrección de Egipto. Él había asesinado a un egipcio. Se había fugado. Lo habían juzgado en ausencia. Tenía una sentencia de muerte porque Dios se le revela y le dice, los que te buscaban para matarte, ya yo me los llevé. Haz esa oración, Dios mío, que los que me quieran matar, llévatelos antes. Yo no sé si Moisés hizo esa oración. Pero ¿qué me llama la atención de este fuego? Este fuego es que en lo cotidiano de tu vida hay un fuego de Dios siempre que está pendiente para llamarte. Dios te está llamando. ¿Y qué pasa? Que yo miro eso, el pasado de Moisés no lo ata. O sea, mis errores en la vida no impiden que Dios haga algo. Mis decisiones equivocadas no impiden que Dios en este presente me ayude. Lo que mal empieza, eso no es bíblico. Aunque yo haya empezado mal, me puedo abrir a que Dios cambie mi lamento en baile. Amén. Pero, oye, llevo 2 años diciéndole eso y todavía como que caen. Así que yo miro un fuego donde Dios me está llamando, donde Dios te está diciendo, yo te conozco por nombre. Quita el calzado de tus pies porque viene un cambio de cómo tú vas a caminar en la vida. Te dejo entrar en mi terreno santo porque a pesar de todos los problemas, yo quiero bendecirte.
Eso es que cuando hacemos la cena del Señor en esta casa, invitamos a toda persona que aproveche el momento, todo creyente en Cristo Jesús, que sabe lo que está celebrando, la cena del Señor, aprovecha para pedir perdón en esa mesa, porque en esa mesa siempre había tensión. En esa mesa cuando el Señor dice, uno de ustedes me va a entregar, todos dijeron, seré yo. O sea, cada uno decía, seré yo. Entonces dijo, uno de ustedes me va a traicionar. El grupo no miró a Judas a ver si era él. Porque cada uno en esa mesa tenía un issue. Dios te está diciendo en esta mañana que su fuego te llama a que tú le sirvas. Identifica cuál es la llama que está ardiendo alrededor tuyo. Dios dice, yo tengo un plan, tengo un propósito y te envío a ti. Amén. Vamos para el tercer fuego. ¿Cuántos se gozan? Este está en Isaías capítulo 6. Busca Isaías capítulo 6. En este fuego, lo voy a leer en una versión distinta, dice el profeta Isaías, yo vi al Señor el año que murió el rey Usías. Usías era un rey bien poderoso, era un rey que llevaba 52 años reinando. Si tú lo llevas a términos electorales en Puerto Rico, ganó 17 elecciones corridas. ¿Qué usted cree de eso? Ganar 17 elecciones corridas. Pero se murió. Porque los reyes se mueren. Yo siempre hago la pregunta, ¿qué tantos aquí se examen me pueden decir de memoria a todos los reyes que ha tenido España? Porque esos reyes son pasajeros. Pasan. Pero hay uno que está en su trono eternamente y para siempre. Isaías dice, el año que mi amigo el rey muere, porque hay un contraste entre la vida y la muerte, a donde único yo puedo ir es la presencia de Dios. ¿Quién se tiene que morir para que tú busques el rostro de Dios? ¿Qué tienes que perder para que busques la presencia de Dios? ¿Qué negocio te tiene que salir mal para que empieces a hacerle caso a Dios? ¿Qué crisis tienes que estar pasando para buscar la presencia de Dios? Y él dice, yo entro a esa casa y encuentro que Dios me está esperando. Mira cómo dice esta versión. Dice, ocupaba un trono sublime y el templo estaba lleno de su gloria. Sobre él revoloteaban poderosos serafines de 6 alas. El único texto donde la palabra serafín está en la Biblia es ahí, porque es uno de los seres espirituales que Dios ha hecho. Ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Los hay de 6 alas, los hay de 4 alas, los hay de 2 alas, los hay de adoración, los hay armados. Ángeles de guerra que hacen campamento alrededor tuyo, dice el Salmo 34. El Dios que tú le sirves te protege. Dice, con 2 alas cubren su rostro, con 2 cubren sus pies, con 2 vuelan. Y dice, y el gran coro antifonal cantaba, santo, santo, santo el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. ¡Qué tremendo cántico! Hizo temblar el templo hasta sus simientes y súbitamente todo el santuario se llenó de humo. Entonces dije, esta es mi muerte, porque soy un hombre pecador de boca impura, miembro de una raza pecadora de inmunda boca. Y sin embargo he mirado al Rey, al Señor Todopoderoso. Entonces uno de los serafines voló hacia mí, voló hacia el altar y con una tenaza sacó una brasa ardiendo. Y con ella vino hasta mí y tocó mis labios y dijo, con esto se te declara inocente, porque esta brasa toca tus labios. Todos tus pecados quedan perdonados. O sea que ese fuego de Dios me perdona, me quita la culpa. Y después Dios le dice en el verso 8, ¿y a quién enviaré por mensajero? ¿Quién irá? Oí al Señor preguntar. Y yo dije, Señor, yo voy, envíame a mí. Ese es el fuego del perdón del pecado. Yo quiero que ese fuego me toque. Estás salvo en Cristo y estás limpio en Cristo. Pero necesitamos fuego de Dios. ¿Cuántos lo quieren? Vamos con otro fuego. Isaías dice, Isaías es un profeta, es un hombre de Dios. Una de las cosas que me enseña ese texto es que cuando tú te acercas a Dios, te vas a dar cuenta que hay áreas en tu vida que todavía tienen que ser trabajadas. No estamos perfectos. Todavía estamos en proceso. Por eso yo les leo en ocasiones, muchas veces, Filipenses, capítulo 1, y verso, creo que 6, que dice que estoy persuadido de esto, que el que comenzó la obra en mí, la
sigue trabajando, la perfeccionará hasta el día de quién. O sea que todavía hay áreas en nuestra vida que Dios sigue trabajando. Y aprovecho ahora, para los que están ahí sentados en familia, mira al lado tuyo y dile, ten paciencia conmigo. Díselo, ten paciencia conmigo. Díselo, ten paciencia conmigo. Ten paciencia conmigo. Dile ahora que todavía Dios está trabajando. Amén. ¿Cuántos se gozan? Vamos con este fuego entonces. Isaías, que es un hombre de Dios, dice, miren, yo me acerco a Dios y descubro dos cosas. Que mi boca está contaminada, porque de la abundancia de él, háblala. Cuando él dice, mi boca está contaminada, es que por dentro tengo contaminación. Y necesito que el fuego de Dios venga a mí. El fuego de Dios que me limpia, que me liberta. Hoy es un buen día para eso. Otro fuego viene. Vaya Malaquías. Llevo estos fuegos, pero como entierro de pobre. Rápido. Vaya a Malaquías capítulo 3, porque este es un fuego que limpia. Está el fuego del perdón. Quita tu culpa, pero miren este fuego qué particular es. Malaquías capítulo 3, y perdonen que estoy usando unas versiones distintas a Reina Valera, dice, presten atención a lo que el Señor Todopoderoso dice. Yo enviaré a mi mensajero delante de mí para que me prepare el camino. Entonces el Señor, a quien buscan, vendrá repentinamente a su templo. Sí, vendrá primero el mensajero que anuncia la alianza de Dios a quienes ustedes desean. Pero, ¿quién podrá permanecer de pie cuando Él aparezca? ¿Quién podrá soportar el impacto que provocará su llegada? Porque será tan poderosa como el intenso fuego que se utiliza para purificar metales preciosos y actuará como una poderosa lejía de lavadero, o sea, jabón de lavadores, cuando empiece a purificarlos a ustedes. Como un refinador de plata se sentará y verá cómo se quema lo malo de su pueblo. Purificará a los levitas, los ministros, y los refinará como se refina el oro y la plata, a fin de que se dediquen a las cosas de Dios con limpio corazón. Entonces el Señor nuevamente aceptará con agrado la ofrenda que presentan los habitantes de Judá y Jerusalén, como anteriormente ocurría. Esto es un fuego que limpia la escoria. Miren, esto yo lo miro de esta manera. ¿Ah? El fuego del perdón, el fuego que me quita la culpa, pero este fuego es el fuego que trabaja mis actitudes. Es el fuego que trabaja mis manías. Es el fuego de Dios que empieza a quitar todavía lo que dice el ejemplo. Dice, eso es como el que está haciendo las prendas. Que el metal se limpia, además de unos químicos que se le echa para quemar escoria. Hay un momento dado que hay que meterle fuego. Si usted coge esta sortija, que esta yo creo que es de 14, y usted la mete en una lupa de estas, te va a ver imperfecciones, va a ver poros, porque para que llegue a 24 quilates, pues hay que seguir metiéndole fuego y quemándole y sacándole para que tenga más oro que otros metales. Y Dios usa esa figura, diciendo, tú eres el oro que yo tengo, yo te voy a seguir aplicando mi fuego, pero es un fuego para quemarte manías y cosas. ¿Cuántos aquí tenemos problemas todavía que tenemos que presentar delante de Dios? Y eso es continuo, y eso toma tiempo. Uno va madurando con el tiempo y uno va viendo que el fuego de Dios se le mete. Yo llevo como 2 años mejorando en ese fuego de Dios porque hasta paso estoy dando en el tráfico. El otro día pase y el otro, y yo como cogiéndolo con calma porque sé que aquel se va a meter. Pues si sé que se va a meter, entonces el fuego de Dios en mí me pone a parar un poco. ¿Cuántos necesitan ese fuego aquí? A ver, no se hagan, no se hagan. Pues eso te demuestra que todavía hay cosas que Dios tiene que quemar en nosotros. Y ese ejemplo como que les dolió. ¿Cuántos cuando pasan alguna situación el primer pensamiento que le viene es el equivocado? Mira, la tiene contra mí. No, no la tiene contra ti. Quizás le pasó algo. Ese pensamiento de que la tiene contra mí necesita fuego de Dios. Actitudes, a eso es lo que se refiere ese texto. Ese texto dice, mira, todavía hay áreas en las que tú puedes crecer. Todavía hay áreas en las que puedes mejorar. Amén. Así que yo miro esa parte del fuego que limpia. Dice, ¿quién podrá permanecer cuando Él aparezca? Y dice, como un refinador que refina la plata,
y verá cómo se quema lo malo de su pueblo. Hace tiempo yo lo mencioné y yo lo menciono en algunas bodas cuando hago la ceremonia de los anillos. Le digo a la gente que se está casando, hay varios símbolos en eso en la ceremonia. Si usted ha ido a alguna ceremonia de boda, van a hablar que el anillo no tiene principio ni fin y todo ese tipo de cosas, es tremendo. Pero a mí me gusta la parte donde se usa una metáfora que dice, mira, antes de que esta prenda llegue a este nivel de verse bonita, estuvo en la entraña de la tierra. Un minero la tuvo que sacar de ahí. Alguien tuvo que llevar eso a un proceso de limpieza y purificación. Después que eso entra un proceso de limpieza y purificación, un platero tiene que trabajar para hacer el anillo. Una vez lo va haciendo y lo va perfeccionando, le mete fuego. Y en una ocasión le dicen a un platero, mire, venga acá, ¿cómo usted sabe cuánto fuego le va a dar a eso? Porque si le mete demasiado fuego lo daña. Y si retiras la antorcha antes de tiempo lo dejas impuro. Y el hombre dice algo interesante. Él dice, lo que pasa es que yo le meto fuego, estoy ahí hasta que veo que mi rostro se refleja en el metal, como si fuera un espejo. Cuando yo veo ahí, quito la antorcha. Yo miro que Dios deja que entremos en fuegos en la vida hasta que su imagen y semejanza en nosotros brilla. El fuego que tú estés pasando, lo que tiene que sacar para afuera de ti, es la imagen y semejanza de Dios. Y salgas de ese, sales refinado, pero vas para otro fuego. Porque son temporadas. ¿Cuántos pasan por diversas temporadas? Que tú dices, qué bueno, pasé esto, y de momento al mes, otra vez. Temporadas de todas clases. El otro día me fui de tour con Madeline. De tour para el laboratorio, para el médico tal, para el médico más cual. Y ahora te haces otra prueba y te hacen un montón de pruebas. Y de momento tú dices, llena acá yo y una temporada de médico en médico. Y así es. Amén. Gloria a Dios. Vamos para otro fuego porque los veo medios ahí. Vamos a Mateo capítulo 3, verso 11, porque este fuego es hermoso. Este fuego es cuando Juan está bautizando, que lo mencioné al principio. Juan dice, yo los bautizo a ustedes con agua como señal de su arrepentimiento. 3:11. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Cuando ustedes van a Hechos capítulo 1, versos 5 al 8, Cristo está ascendiendo a los cielos. Y en ese momento habla con los discípulos. Él les dice, Juan los bautizó con agua, les recordó, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Verso 6. Los que se habían reunido con Jesús le preguntaron, Señor, ¿vas ahora a restaurar el reino de Israel? Él contesta, el Padre ha fijado ese tiempo y a ustedes no les corresponde saberlo. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder para ser mis testigos, no solo en Jerusalén, sino también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es un fuego de Dios, que es un fuego que me inviste de poder para poder hacer lo que tenemos que hacer. Yo miro el fuego de Dios sobre esta casa en los diversos ministerios que ha repartido. Desde un centro de consejería para ayudar gente, dentro de una escuela para los niños, dentro de un ministerio de servicio donde tenemos unos mujeres que definitivamente el fuego de Dios tiene que estar en ellos para manifestar ese amor. Los hermanos que trabajan en el estacionamiento necesitan ese fuego de Dios porque bregar con la gente en el parking los conoceréis, dice la adagio. Por favor, hermano, párese por aquí. Ay, yo lo dejo aquí. Dale gloria a Dios que tienen el fuego de Dios, porque si no lo tuvieran, te guayan el carro. Amén. El don de servicio. Lo que la iglesia hace, lo hace en el poder de Dios. Porque reunirnos, otra gente se reúne. Nosotros adoramos al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, otra gente recoge cuotas. Aquí tenemos obra social distinta, otra gente hace obra social. Los leones tienen un banco de ojos del leonismo, los kiwanis hacen otra cosa, otros ayudan al centro de la distrofia muscular, tienen obra social. Pero acá hay transformación del ser humano. La hace el Espíritu Santo, no la hacemos nosotros. Y para eso se necesita poder de Dios. Para poder hacer lo que estamos haciendo en esta mañana, tiene que haber presencia de Dios. Para que este pueblo adore y cante y ocurra algo en esa adoración, tiene que haber poder de Dios.
¿Cuántas veces cantando aquí tú de momento no sientes que el Espíritu te guía o empiezas a llorar o empiezas a hacer algo y descubrimos hace unos sermones atrás que empezar a adorar a Dios agarra a mi corazón y le manda una onda al núcleo caudado? Y ese núcleo caudado empieza a ordenar mi neurología y empieza a ocurrir una sanidad. Y si quieres antídoto contra el Alzheimer, si quieres antídoto contra todo desorden neurológico, empieza a adorar a Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Él cambia mi lamento en baile. Me cambia las ropas de luto y me viste de alegría. Adorándolo. Hay pastores que yo no canto bien. Mira, si los sapos cantan de noche en la quebrada. ¿No has oído esos sapos cantando? Y adoran a Dios, ¿cómo tú no te vas a atrever a cantar? Amén. Para que la pongas en el orfeón. Así que hicieron perderme. Estamos en la obra del Espíritu Santo. Eso es, la obra del Espíritu Santo. Qué bueno, el tiempo vuela bien rápido aquí. Voy a aprovechar para poner otro fuego de Dios. Fíjate, la multiforme gracia de Dios se manifiesta. Es un solo fuego de diferentes maneras. De hecho, este sermón tiene una segunda parte. Voy al último fuego que voy a tocar hoy. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos reclaman fuego de Dios? Necesitamos fuego de Dios. Mira esto. Cuando tú vas, por ejemplo, a Primera de Corintios capítulo 3, vaya a Primera de Corintios capítulo 3. Ambos rebaños en el mismo fuego. Primera de Corintios capítulo 3, los versos 10 al 15 hablan de otro fuego. Este es bien importante porque dice en esta versión: yo senté las bases de esta casa como un hábil constructor, dice el apóstol, gracias al don de Dios que me dio. Pero hay otros que construyen sobre esa base. Cada uno debe tener cuidado de cómo construye, cómo edifica. La base de todo ya está construida y nadie puede poner otro fundamento que es Jesucristo. Verso 12. Algunos construyen sobre esa base con oro, plata, piedras preciosas, madera o paja. Pero en ese día, el trabajo de cada uno se dará a conocer como realmente es. Ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo y para demostrar la calidad de lo que cada cual ha hecho. Verso 14. Si lo que alguien construyó resiste el fuego, ese constructor recibirá su recompensa. Si su construcción se quema, sufrirá pérdidas. Él se salvará, pero como alguien que se escapa del fuego. Primera de Corintios, capítulo 3, nos da una explicación interesante. Es que, recuerden que Cristo regresa en gloria a levantar un pueblo. En Tesalonicenses dice que Cristo vendrá en los aires a levantar a los creyentes y a los que murieron creyendo en Él. Cuando eso ocurra, inmediatamente empieza a ocurrir sobre la tierra una temporada de tribulación. Una de las escuelas de Apocalipsis que interpreta eso de esa manera. ¿Qué pasa con la iglesia que se va para el cielo? Con aquellos creyentes que resucitaron y están en esa presencia de Dios transformado. La Biblia dice que van a ocurrir dos cosas en los cielos mientras aquí hay una tribulación. Una es las bodas y otra es una premiación. Hay un tribunal que es de premiación, no de salvación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y la iglesia desaparece desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el 20 por ahí, o 21. Así que mientras todos esos juicios están sobre la tierra, la iglesia no está. Pero hay un tribunal de premiación. Cuando voy a Apocalipsis capítulo 14, dice, y oí una voz desde el cielo que decía, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Lo único que tú y yo nos vamos a llevar de la faz de esta tierra, cuando moramos y nos vamos para el cielo, son las obras. No te llevas nada de lo que tienes. Lo único que te llevas es lo que hiciste. Y en ese tribunal dice que van a meterle fuego a todo lo que hicimos. Y que si prevalece lo que hicimos, recibiremos un premio. Pero si no prevalece lo que hicimos, se quema lo que hicimos, dice, pero todavía sigue siendo salvo porque ese juicio no tiene que ver con salvación, tiene que ver con premiación. ¿Cuántos quisieran un premio? Pues ver a tu conducta, ver qué es lo que tú estás haciendo. Que lo hagas de corazón. ¿Cuántas veces te han hecho un favor y tú sabes que te lo han hecho con las muelas de atrás?
expresión de muelas de atrás para aquellos hermanos que están en otras naciones escuchando esto, te lo hacen, pero tú sabes que la persona no lo quiere hacer, pero te hicieron el favor. ¿Cuántos te han hecho algo así? Que vas a un sitio a buscar servicio y la persona te atendió, pero yo no sé si esa obra, yo no juzgo, pasará el fuego o no, pero ¿cuántas veces te han hecho un trabajo, un favor, algo, y tú sabes que la persona te quiere servir, que quiere tu bien? Yo creo que esa obra tiene premio. Y que asegúrate, como dice Colosenses, si todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, porque sabemos que es del Señor, recibiréis ¿qué? Recompensa. Eso es una bendición. Yo le mencionaba el primer culto, le voy a dar este micro testimonio. Ya se acabó el tiempo. Tiempo para finalizar prédica, dice ahí. ¿Quieren el testimonio? Yo pasé un bachillerato bien chévere. Cuando voy a entrar a leyes, en la escuela entrevistaba al decano. Le caí bien al tipo en la entrevista y estamos bien ahí, pero él me mira y dice, pero es que este promedio de bachillerato no es muy bueno. Yo sí, decano, es verdad, ese promedio no es muy bueno. ¿Y qué pasó? Bueno, que yo no estaba tan entregado, pero a mí me gustan las leyes. Él me miró como que, hay break. Por eso él me mira atrás y me dice, pero ¿y por qué? Vuelve y me pregunta. Digo, bueno, decano, si usted mira esa transcripción, eran 130 y tantos créditos. Le digo, mire bien todas las clases que tienen que ver con leyes. Todas las pasé con A. Mirar. Y él toma la decisión de darme una oportunidad de ser admitido a mi primer semestre de leyes, porque él pensó, yo le doy un break, pero se va a guindar. Pasa que estamos 130 y tantos estudiantes en esa primera clase, y 3 años y pico después nos graduamos 24 de ese grupo, con unos añadidos de años anteriores. O sea que el grupo original se limpió en el camino por diversas razones, o terminarían más tarde. A lo que voy aquí es que no es como ahora que todo está en el internet. Cuando yo estudiaba en esa época, había que ir a la biblioteca, agarrar libros, fotocopiar lo que tú tenías que hacer porque había una fila de gente esperando el libro. No es como ahora, que la gente lo tiene en las manos ahí en el teléfono y aún así no leen. Tuve que fajarme. Terminaba a las 4 de la tarde de las clases algunos días. Iba a comerme una sopa de dudosa reputación allí en eso de las donas que ya desapareció, Dunkin'. Hacían una sopa de chili gloriosa. Yo me metí una sopa de aquella, iba para la biblioteca otra vez, con aquel chili aquí adentro, y hasta las 11 de la noche. Hasta las 11 de la noche. En esos 2 meses empezando esa escuela de Derecho me daban unas migrañas horribles, porque yo no tenía los hábitos de estudio hasta que entró a la escuela de Derecho, y eso fue una pasión. Fuego de Dios que se me metió. Y empecé a aprovechar cada momento de ese estudio. Y me gustó, era como estar en donde debo estar. Y aquí viene lo que le quiero traer. El primer semestre termino y lo pasé bastante bien con B. Al final de mi primer año estoy en la lista de honor del decano. Y cuando me gradué 3 años después, me dieron un premio del Apprentice Hall por ser la nota más alta en una de las clases de esos temas. ¿Tú sabes desde cuándo yo no cogí un premio? Desde 4º grado. ¿Por qué les traigo esto? Porque la Biblia dice que el Señor tiene una premiación para ti. Asegúrate de que el tiempo presente lo vas a aprovechar para su gloria y que algo bueno va a venir de camino. Y yo te invito a que me llames al 787-6870 para que me dejes saber cómo te ha estado este sermón sobre el tema El Fuego de Dios, que ha sido predicado en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón. Y para mí es una bendición repasar algunas cosas que te he compartido en esa reflexión de precisamente un sermón predicado sobre ese tema. Y me gusta mucho una expresión que tiene el profeta Jeremías cuando Dios interactúa con él en el capítulo 23, cuando se denuncian los falsos profetas y se le ordena a Jeremías a que le hable directamente al pueblo. Y Dios, hablándole a este hombre, en el capítulo 23,
le dice la siguiente expresión: no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Y confronta a los profetas falsos, a gente que predica carnalidades y preferencias y cosas vanas, pero que no es revelada por Dios. Pero yo quiero que tú mires que la palabra de Dios opera, entre otras cosas, según nos está diciendo aquí, como un fuego que purifica, que limpia. No es un fuego de juicio. Este fuego, que es el fuego de Dios, que es uno, pero que se manifiesta en multiforme gracia, de diferentes formas. Aquí habla como un fuego que purifica. La palabra de Dios es un fuego. La palabra de Dios es un espejo ante el cual nos podemos mirar para ver cómo estamos. La palabra de Dios es como un martillo que quebranta el corazón de piedra para que Dios pueda poner uno de carne. La palabra de Dios es como un bisturí que entra a lo más profundo del ser humano. Y esa palabra entra hasta donde no llegan las medicinas, a donde no llegan las terapias, a donde no llegan la consejería. Ahí llega la palabra de Dios. De hecho, dice que llega hasta discernir las coyunturas y los tuétanos, que la palabra de Dios discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, que antes de que nuestra neurología y lingüística formen la palabra y lo que se piensa, dice, aún antes de ese momento la palabra entra como un filtro para que lo que se produzca en uno sea bueno. Por eso es que la palabra es viva, tiene vida y tiene efecto, más cortante que toda espada de dos filos, que llega a lo más profundo. Y si hoy tú le dices, Dios, que tu Espíritu Santo haga que esa palabra tenga efecto en mí, que mi pensamiento sea aclarado por tu palabra, que mis sentimientos sean afirmados y ordenados por tu palabra, que la intención del corazón, esa mentalidad, esa parte de producir y pensar y meditar, sea purificada con la presencia de tu palabra. Esa palabra de Dios también es un bálsamo que cura las heridas. Es como un ungüento, es como tú meterle calamina a un sarpullido. Es como una luz que te saca de las tinieblas, te muestra cómo hacer lo correcto. Es una palabra que te habla del poder y la gracia de Dios. Por eso es que cuando yo miro, ¿qué debemos hacer con esa palabra? Señor, que ese fuego me ilumine hoy. Necesito que me muestres el camino. Mira, le quiero hablar porque me han escrito al Centro Cristiano Vida Abundante unas personas, y el otro día llegaron 2 cartas de 2 confinados, interesantes, pidiendo, ¿verdad? Unas situaciones que querían pues que orientarse. Yo les explicaba lo que era el Estado de Derecho y unas cuantas cosas que hay, pero les explicaba que la verdadera rehabilitación la hace Dios en la vida del ser humano si el ser humano decide rehabilitarse. Les explicaba que la Biblia lo explica bien claro. Hay muchos confinados en la Biblia que se han abierto al plan de Dios en su vida y han visto bendición. Que tu pasado no te define, que las cosas que te han ocurrido en la vida te pueden haber marcado, te pueden haber lastimado, te pueden haber dañado el récord, pero en el tribunal de los cielos las cosas son distintas. Y he puesto ejemplos desde Caín, que asesinó a su hermano Abel, y Dios le dio un trato de dejarlo en la libre comunidad con una marca tipo grillete, que donde quiera que se metía estaba localizado por el Dios de los cielos. Y su generación, léete Génesis capítulo 4, los hijos de sus hijos fueron gente prominente, los artesanos, los músicos, gente que fue de bendición a la sociedad. Te muestra del fruto en esas generaciones posteriores que el error de sus antepasados no detuvo eso, porque tu pasado no te define y tú tienes que aprovechar tu presente para lo nuevo de Dios. Veo gente en la Biblia 3 confinados, que están en Génesis, capítulo 39,
Cuando tú miras ese capítulo de Génesis, te habla de dos que salen cumplidos, uno vuelve a lo mismo y a otro lo asesinan. Y el tercero de esos tres confinados que estaba preso, que le habían fabricado un caso de actos lascivos y tentativa de violación, estuvo preso 2 años más que aquellos que salieron antes, que aquellos eran culpables del delito que cometieron. Mira qué injusticia. Pero cuando sale, Dios tenía un plan con él. Y de esas tres opciones, aquellos confinados que me están escuchando, cuando salgas, no vuelvas a lo mismo. Si sales, ten cuidado y no te maten. Pero cuando salgas, ábrete al propósito de Dios en tu vida. Este hombre se llamaba José y a pesar de ese pasado, Dios lo coloca como número 2 o vicefaraón de Egipto, con un plan y un propósito soberano. Así que tu error no te define, lo que mal empieza no tiene que terminar mal, porque Dios cambia tu lamento en baile. Dios te ciñe, te cambia las ropas de tragedia y de tristeza en ropas de alegría. Y tú le vas a decir, Señor, yo necesito acudir a tu presencia. Que esa obra que Cristo ha hecho en nuestro lugar y a nuestro favor en la cruz del Calvario, la aceptes por la fe. Que le digas, Señor Jesucristo de Nazaret, creo que tú eres el Señor. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Confieso que soy un pecador, que necesito tu perdón, que lo recibo en esta hora. Te creo. Creo que tu sacrificio en la cruz del Calvario fue por mí, que esa sangre derramada en la cruz me limpia de pecado, que al morir pagaste el precio por el pecado mío y de toda la humanidad, que al ser sepultado, Dios te resucita al tercer día. Señor Jesús, que tu resurrección garantiza la mía. Y te pido que ahora mismo escribas mi nombre en el libro de la vida. Y bautízame, lléname con tu Espíritu Santo. Si tú le dices eso al Señor en oración, por la fe, verbalízalo, repítelo, créelo, decláralo, exprésalo, repítelo y dale gracias a Dios por tu salvación, porque esto no es por obras, esto no es por cómo tú te sientas, esto es por lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y en este presente, Cristo está a la diestra del Padre, allí como mediador entre Dios y nosotros, que tú y yo tenemos acceso a ese trono de la gracia por medio de Cristo, que ahora mismo aquí en la tierra tenemos acceso a ese trono de Dios, que su palabra, que es el fuego divino, tenemos que recibirla con mansedumbre para nuestra salvación. Santiago capítulo 1 y verso 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibo con mansedumbre la palabra que ahora Dios implanta en mí por medio de su Espíritu Santo y me hace salvo para vida eterna. Que ese fuego de Dios, que es su palabra, me purifique. 787-6870 es el número que vas a llamar y vas a decir, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo quiero llamar para decirles a ustedes que le creo a Dios, que acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador, que quiero que Dios escriba mi nombre en el libro de la vida, que le creo a Dios por fe, como dice la Biblia, y creo que soy salvo, y creo en esta hora que Dios me llena con su Espíritu Santo, y creo que comienzo un nuevo caminar, donde salgo de la ceguera espiritual, donde esta palabra que hace habitar en mí abundantemente la paz de Dios, yo creo esa manifestación de Dios y yo le pido a Dios que su gracia y su misericordia me alcancen en este momento. En el libro de Colosenses, quiero que mires un momentito, Colosenses en el capítulo 3. Mirar el verso 16, Colosenses capítulo 3 y verso 16. Tiene una expresión que tú la puedes hacer tuya por la fe ahora mismo. Y es que la palabra de Cristo more en abundancia en mí. Que esa palabra me enseñe. Que esa palabra me ayude a exhortar
a mi familia, a mis vecinos, a mis amigos, a mi prójimo, para que podamos con toda sabiduría vivir la vida como Dios quiere, que pueda yo alabarlo en mi corazón, pueda cantar y adorar su nombre. Y yo te invito en esta hora a que recibas la palabra de Dios, que es fuego, la palabra de Dios que purifica. De hecho, en Eclesiastés capítulo 2, versos del 5 al 7 nos habla que el oro se purifica con fuego y nosotros con el sufrimiento. Si corrigen su conducta y ponen su confianza en Dios, Dios nos va a brindar su ayuda. Si obedecemos a Dios, debemos confiar en su amor y hacer siempre lo bueno, porque de lo contrario vamos a fracasar. Y yo te invito a que en esta hora pongas tu confianza en ese Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, que sale a nuestro encuentro por medio de su palabra. Palabra que es fuego, palabra que es un fuego que limpia, que liberta. De hecho, tenemos que recibirla, permitir que esa palabra en nosotros brote abundantemente, como dice Colosenses capítulo 3 y verso 16. Como dice el apóstol Juan en la primera epístola, en el capítulo 2, en el verso 5 de esta palabra poderosa, te lo voy a leer, primera de Juan, capítulo 2 y verso 5, dice aquí, y te invito a que lo busques y lo hagas parte de tu reflexión, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, que permanecemos en Él. El que guarda su palabra crece en amor. Por eso es que en Juan capítulo 8, verso 31, cuando Cristo le habla a los judíos que habían creído en Él, le dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en esa palabra de Dios, que una de las caracterizaciones que hemos visto es fuego. Te mantiene limpio, te mantiene sano, te mantiene enfocado, te mantiene en la luz, fuera de las tinieblas, fuera del engaño. Que puedes permitir que tu actitud sea purificada por medio de la palabra. Por eso es que es central que nos apeguemos a esa palabra, porque esa palabra nos ayuda a tener una actitud de servicio, de ayudar a los demás, de ser lo que se supone que es este pueblo, un pueblo que ama, un pueblo que bendice, y eso lo vemos en los huracanes, en las tragedias. Ahora mismo, en estos días que hubo ese terrible huracán en el área del Caribe y se llevó enredado Jamaica y unos cuantos lugares más, ver cómo hemos enviado como pueblo mucha ayuda, mucha asistencia, porque hay un corazón sano y un corazón bueno en este pueblo, pero que ese corazón tiene que ser fortalecido para salir de la tiniebla de la violencia, para salir de la tiniebla de las drogas, para salir de la tiniebla del maltrato, para salir de la tiniebla del odio, de la maldad, de la inmundicia, del oscurantismo, salir de la falsedad, de lo impuro, de lo malsano y entrar en la lumbre de esa presencia del Señor. Practicar esa palabra nos permite estar en lo justo, en lo correcto. El que le gusta la palabra pero no la vive está engañado a sí mismo. Santiago capítulo 1 y verso 22 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hace esa palabra, es semejante al hombre que se considera en un espejo, se mira, se reconoce en ese espejo, pero cuando se va, no se acuerda cómo era su cara. Exactamente lo que nos pasa a nosotros. Tú te ves en el espejo y tú te conoces, pero una vez te dejas de ver en el espejo, no te acuerdas de cómo tú eres. Y es interesantísima esa metáfora, porque el que le gusta la palabra, pero no la practica, no la vive, escucha bien, se engaña a sí mismo. Así que, si quieres estar fuera del engaño, obedece a Dios y practica su palabra. Vive en ese fuego permanente del Señor. El hablar de esa palabra a los demás y uno hacerlo con alegría es una buena manera de manejar esa palabra. Es una manera de impartir ese fuego de Dios a otras personas. Y finalmente, cuando nosotros practicamos esa palabra en nuestra vida, nos ayuda a ser libres. Filipenses, vamos a Filipenses, disculpen, capítulo 2,
Filipenses capítulo 2, versos 15 y 16, dice de la siguiente manera, dice, mira, para que seamos, disculpen, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perfecta, alumbramos como luces en medio de este tiempo, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo pueda yo gloriarme, dice el apóstol Pablo. De la única manera que podemos vivir en un tiempo tan difícil como este es viviendo esa palabra de Dios, obedeciéndola. De hecho, la palabra de Dios nos separa de las tinieblas. De hecho, se mete dentro de nosotros y corta lo que está enfermo, nos opera, nos limpia de toda contaminación. Esa palabra nos da vida. Esa palabra nos inviste de poder. Esa palabra de Dios es pura. Esa palabra de Dios permanece eternamente. Esa palabra de Dios da luz. Me saca de la oscuridad, de la ignorancia, de la maldad, de las tinieblas. Y en Juan capítulo 12 y verso 48 dice que esa palabra es un juez. Esa palabra juzga nuestras obras. Por eso es que es un buen día para tú decirle, Señor, yo te pido que ese fuego tuyo en mi vida me limpie, me purifique, me restaure. Ese fuego de Dios que te está llamando hoy a que te pongas en servicio de Dios, a que comiences a obedecer el llamado que Dios te está haciendo, a que des un giro en tu vida y te vuelvas a Él y le digas, Señor, de ahora en adelante, yo intereso servirte y anunciarte como el Dios verdadero. Que ese fuego de Dios te limpie de todo pecado, que de hecho ese fuego de Dios trae convicción de pecado y nos lleva a confesarlo. Que ese fuego de Dios haga, como dice Malaquías capítulo 3, versos 1 en adelante, que es como el platero que se sienta a refinar el oro y la plata para quitarle las impurezas. Decirle, Dios, tú eres el alfarero que me echas a perder y me haces nuevo. Eres el platero que con tu fuego me quitas la escoria y las impurezas. Señor, yo te pido que el fuego de tu Espíritu Santo me bautice, porque ese fuego me identifica como perteneciente a Dios. Y ese fuego me marca como instrumento de Dios y me capacita. Y que ese fuego de Dios me liberte, como ocurrió con los amigos de Daniel en el horno de fuego, que entraron allí y en ese fuego se le cayeron las ataduras. Que ese fuego pruebe mis obras, que eso es lo único que yo me llevo de este planeta, para que lo que yo haga, lo haga de corazón como para Dios y no para los hombres. 787-787-6870 es el número a llamar para tu petición de oración. Recuerda que estamos ubicados en la carretera 168, esquina calle 1, en la urbanización Riverview, Bayamón, en la misma esquina del Cementerio Nacional, frente al cementerio Portacueli, que puedes entrar a la página de Spotify o YouTube y pones programa por la palabra, que al buscar ahí esas páginas puedes escuchar todas las grabaciones de programas anteriores y familiarizarte con el material que compartimos contigo. Que el propósito es que puedas entrar en comunión con Dios, aprender de la Biblia, perderle el miedo a las Escrituras y ver que esto es un manjar espiritual, que esto es un contenido, un alimento para la mente y para el corazón. Que me puedes llamar al 787-6870, que ahí puedes presentar tu petición de oración. Que puedes venir físicamente todos los domingos a este templo. De 9 a 10 y 30 de la mañana es la primera reunión. Y nuestra segunda reunión es de 11 y 20 de la mañana a 1 de la tarde. Que en ambas reuniones recibimos las personas, queremos saludarlas, se canta, se adora, recibimos palabra del Señor y oramos los unos por los otros. Así que hoy es un gran día para que nos visites. Danos el privilegio de conocerte, de saludarte, de compartir contigo para que juntos agarremos las experiencias del Evangelio de Cristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com.
Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera